Dios me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré y en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Que el Señor nos bendiga mucho en esta noche.
Una vez más nos volvemos a reencontrar para compartir palabra de Dios, que es lo que nos reúne en esta noche. Quiero que abra tu corazón, todo tu ser, para poder recepcionar realmente la palabra del Señor, para que nos sea de bendición y de edificación a nuestras vidas, que sea un alimento espiritual, nutriente para nuestro espíritu, para nuestra alma. En el nombre de Jesús, en esta oportunidad, entonces, sin más, vamos a tomar la palabra en Santiago 1, 3, 4, que vamos a compartir. Y dice la Escritura: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante esta palabra que nos está hablando el Señor, y como venimos trayendo como secuencia de lo que es perseverar en Dios, y necesitamos en este tiempo perseverar ante todas las cosas que nos está viniendo como a modo de persecución y todas esas cosas, y todo lo estamos pasando por igual. Así que necesitamos realmente perseverar en Dios, y lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, que la prueba de nuestra fe, y vaya que estamos siendo probados, nuestra fe está siendo probada, nuestra fe. Entonces, la prueba de nuestra fe va a producir paciencia, va a producir paciencia. ¿Necesita usted paciencia? Yo necesito paciencia, y para eso dice el Señor que la paciencia tenga su obra completa. O sea que tiene un trabajo la paciencia para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que esto entonces tiene un trabajo consecutivo para que realmente pueda llegar a la finalidad, dice, sin que os falte cosa alguna. Necesitamos ser perfectos. Y saben, la palabra perfectos significa maduro. Necesitamos nosotros madurar espiritualmente. Es decir, una persona con raíz, una persona con raíces espirituales profundas. ¿Para qué esto? Para cuando vengan los embates, los problemas, las dificultades, justamente para que nosotros no seamos movidos en nuestra fe. Dice que las pruebas y los problemas, los obstáculos, si lo enfrentamos, escuchen bien esto, si lo enfrentamos y dejamos que siga adelante, produce paciencia, y esa paciencia produce madurez, produce profundidad en la vida de cada uno de nosotros. Y solo esto sucede cuando nosotros perseveramos, Entonces, la pregunta que me viene ahora es de cómo nosotros perseveramos. Y para poder perseverar y para poder soportar todos estos problemas y dificultades que vienen como prueba de nuestra fe, y lo enfrentamos, tenemos que nosotros ver realmente el propósito de Dios como algo grande en nuestras vidas. El propósito de Dios para nosotros tenemos que verlos como algo grande, Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y yo, por ejemplo, encuentro dos clases de personas. Personas que tienen propósito, que esas personas que tienen propósito va a poder sobrevivir a cualquier circunstancia, prácticamente a cualquier cosa. Pero encuentro la segunda persona que no tiene propósito en su vida. Cualquier problemita que venga se desmorona, porque son personas que no tienen propósito, son personas que no tienen objetivos en la vida. Y acá lo que nos está diciendo el Señor a través de Santiago, que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Cuando vengan los problemas, las dificultades, nosotros vamos a saber soportar con paciencia, y esa paciencia va a trabajar, va a seguir trabajando para producir algo más, de que seamos perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna, cosa que lo que tiene el Señor por delante para nosotros vamos a poder conquistar y vamos a poder atraer hacia nuestras vidas. Entonces vamos a poder enfrentar, por más dura, por más oscura que sea realmente la vida de nosotros o del ser humano, va a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque realmente está teniendo paciencia, y está entendiendo el propósito y el plan de Dios para su vida. Pero sin embargo, las personas que no tienen propósito,
cualquier cosa que le venga, cualquier obstáculo, se desmorona. Y conoce que gente así que no tiene propósito en su vida. Lo conoce, persona que vive porque tiene que vivir nada más y no tiene más nada que aspirar hacia adelante. Conocemos personas que no tienen razón de vivir, no tienen razón para levantarse. Y quiera Dios en esta noche que nosotros podamos entender que nuestra vida tiene un propósito, tiene un propósito. Y la persona que no tiene propósito no tiene razón de vivir, no tiene razón de vivir. Y eso le pasa a muchas personas. Entonces no quieren levantarse, se deprime y cualquier problemita que le venga, se sienten destrozados o destrozadas. Necesitamos tener un propósito enorme. Diga conmigo, yo necesito tener un propósito enorme para poder soportar estas cosas. ¿Y por qué le digo esto? Fíjense lo que dice en Proverbios capítulo 4, 25 al 26, dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces, el Señor lo que nos está diciendo acá es de que nosotros tenemos que mirar lo recto y dejarnos dirigir hacia lo que tenemos adelante. Nos dejamos dirigir hacia adelante. Entonces lo que nos está diciendo acá Proverbios es de que nosotros debemos de poner nuestros ojos en el propósito. Ese es el propósito. El propósito de Dios es que nosotros vayamos hacia adelante. El propósito de Dios es que nosotros seamos perfectos y cabales para que no nos falte nada. Por eso la prueba de nuestra fe, y eso va a producir paciencia. Y lo que nosotros tenemos que entender de que todos nuestros caminos tienen que ser determinados por ese propósito. Todos nuestros caminos tienen que ser determinados por ese propósito y siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. No nos podemos detener. No nos podemos detener. Cuando mantenemos nuestros ojos, cuando mantenemos nuestra vista en el propósito de Dios, a la hora de enfrentar los miedos, a la hora de enfrentar las tentaciones, esto lo vamos a saber superar. Vas a ver tan insignificante a todos los problemas cuando nosotros miramos el propósito de Dios como algo grande en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver a los problemas tan pequeñitos ante el propósito tan grande que Dios tiene para nosotros, lo vamos a ver tan insignificante. Y de paso nosotros vamos pasando y de paso vamos madurando a través de esto, siempre mirando hacia adelante. Y lo que yo encuentro aquí, por ejemplo, el secreto que tuvo Pablo, el secreto que tuvo Pablo, y es tan interesante esto, el secreto de Pablo, que era el propósito de Dios. En 2 de Corintios 11, 23, 27 nos habla Pablo a través de la palabra que él, por ejemplo, no hacía caso a ninguna cosa que a él le sucedía, que a él le pasaba. No hacía caso bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque eso iba a anular, iba a detener su propósito en Dios. Y es lo que dice: estuve en la cárcel, me dieron 5 veces, 39 latigazos, 3 veces me dieron con vara, me apedrearon, dice, y algunos ya pensaron que yo ya estaba muerto, 3 veces he naufragado, dice, y todo me han perseguido. Aún los mismos cristianos me perseguían, me atacaban. Entonces dice, y esto le pasaba a Pablo, le pasaba. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos pasando lo que Pablo pasa. Y ni tampoco vamos a pasar lo que Pablo está enumerando aquí. ¿Y qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Por qué él soportó tanto esto? Porque él entendía que Dios tenía un propósito con cada cosa que le sucedía, como también Dios tiene un propósito con tu vida, con mi vida. Es decir, que no somos producto de la casualidad. Dios te da vida porque tiene un propósito, tiene un plan contigo. Aleluya. Y esto fue lo que lo motivó a Pablo. Él descubrió el secreto de su propósito. Él descubrió lo que le motivó a Pablo a seguir adelante fue su llamado.
Lo que lo motivó a Pablo a seguir adelante fue su llamado. Y fíjense en ustedes lo que dice en Hechos 20:24. Dice Pablo: sin embargo, considero que mi vida carece de valor. Escuchen, ¿a quién le puede ocurrir eso de pensar de que la vida de uno no tiene valor? Dice, para mí mismo, dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo mi servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Qué es? ¿Qué es lo que le encomendó el Señor Jesús? Que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto me tocó mucho. El sentido de su existencia, el sentido de su vivir era de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, aleluya. A Pablo no le importaba lo que pudiera sucederle. Si le daban latigazos, si le metían en la cárcel, él decía, esto es mi oportunidad. Fíjense en ustedes cuán frustrante habrá sido para aquellos enemigos de Pablo, de ver todo lo que les hacía, a él le resultaba como nada prácticamente. Por eso en Santiago nos dice que si nosotros nos encontramos en diversas pruebas, debemos de gozarnos, y no solamente gozarnos, sino que grandemente sea más todavía nuestro gozo. Téngalo por sumo gozo. Aleluya. Y esto para los enemigos de Pablo habrá sido de gran frustración. ¿Por qué? Porque lidiar con Pablo no era fácil. Porque él tenía un propósito y nada lo que pudiera sucederle a él podía detenerlo. ¿Por qué? Porque él lo ponía en fuga a todos sus enemigos. ¿Y cuál es la forma de poder ponerlos en fuga a tus enemigos? Es gozándote cuando estás pasando eso. Pero esto, díganme, pastor, ¿esto es fácil? No es fácil. Pero cuando nosotros tenemos un propósito grande, vamos a ver tan pequeños y tan insignificantes todos los problemas que estamos pasando. Porque él dice que todo lo que le estaba pasando era para dar testimonio de la gracia de Dios. Aleluya. Para cuando vengan gente con problemas y con necesidades, él va a poder ayudarlos, él va a poder alentarlos, él va a poder sostenerlos. ¿Por qué? Porque él mismo ha estado pasando por eso y él se gozaba porque su vida tenía un propósito. Él tenía un propósito de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En la gracia de Dios está todo, amados y amadas hermanas. Aleluya. Entonces, lo que quiero decirte en esta noche es que puedas poner en fuga a todos tus enemigos, todos aquellos que se levantan en contra. Y muchas veces lo que hacemos es desviar el propósito de Satanás, el propósito del enemigo contra nuestro llamado, contra nuestro propósito y el plan de Dios. Lo ponemos en fuga cuando nosotros nos gozamos, cuando nos hallamos en diversas pruebas. Aleluya, porque está trabajando a favor de nuestra vida. Y esas experiencias que estás viviendo hoy, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, esa desesperanza que estás viviendo hoy, va a ser para gran testimonio en el día de mañana. Aleluya, vas a poder ayudar a mucha gente. ¿Por qué? Porque Dios te está preparando. Dios tiene un plan con tu vida, por lo que vos estás pasando, por lo que estás viviendo. Dios tiene un plan en tu vida. Aleluya. Y quiero que te lleves esta palabra. Cuando te encuentres en diversas pruebas, gózate, porque hay un plan divino sobre ti, porque Dios te ha permitido pasar por eso, porque Él quiere usar tu vida. Él quiere usar tu vida para que mañana pasado, cuando te encuentres con personas, para que puedas presentar esa experiencia como a modo de plan, como a modo de tu llamado, para que puedas servirle al Señor. Aleluya. Quiero que te lleves esta palabra en el nombre de Jesús. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Quiero que te lleve cuando te encuentres en diversas pruebas, porque tu fe está siendo probada. ¿Por qué? Porque esos problemas y dificultades va a hacer que esto se produzca una paciencia, va a producir paciencia en tu vida para que puedas realmente llegar a la meta
secreta en donde Dios te está queriendo llevar y para que puedas tomar tu bendición en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche quiero darte tantas gracias porque hoy entiendo, Señor, que todo lo que hemos pasado, todo lo que vivimos, Señor, tenía un plan. Tú, Señor, tenías un plan para con nuestras vidas. Señor, tenías un propósito, así como Pablo descubrió el secreto de su llamado, el secreto de su llamado de ser testimonio de la gracia de Dios. Aleluya, todas las experiencias que él estaba viviendo, eso lo fortalecía su corazón, fortalecía su relación contigo, porque él tenía un propósito. Él podía ver que todos los problemas que estaba pasando, lo podía ver tan pequeño ante la grandeza de su llamado, ante la grandeza del plan y del propósito tuyo para con él. De la misma manera imparto, Señor, que nosotros también podamos ser, Señor, oh Dios mío, llevando, Señor, este llamado, llevando, Señor, este ministerio, de ser testimonio de la gracia tuya, mi Dios, para con nuestras vidas y para con la gente. En el nombre de Jesús, si están pasando, Señor, diferentes necesidades, que tú les alcance con tu gracia, que tú les alcance con tu misericordia, como lo has hecho con nosotros y lo haces con nosotros y con cada uno de quienes se acercan a ti. En el nombre de Jesús, Señor, que nuestras vidas, nuestras experiencias, Señor, lo ponemos, Señor, al servicio tuyo para que tú seas glorificado. Bendigo, Señor, al Centro Cristiano Jesús La Fortaleza, quienes componemos tu ministerio. Gracias te doy, Señor, si están enfermos, si están, Señor, con problemas, Señor, de salud, Señor, si están con problemas económicos, que tú lo bendigas, lo levantes, Señor, lo restaures, Padre, porque, Señor, cada uno de nosotros tenemos un propósito, porque tú pusiste tu propósito, Señor, en cada uno. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta noche llévate esta palabra, que sea de gran bendición para tu vida, y nos volvemos a reencontrar la próxima semana. No falten los cultos online, no falten los cultos presenciales, no falten en la célula, porque eso es un alimento para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro espíritu, y necesitamos más que nunca, por todas las cosas que se está viniendo en todo el mundo, necesitamos estar fortalecidos, necesitamos estar en pie. Así que el Señor te bendiga muy ricamente y que tenga un lindo día y una linda semana. Que el Señor los bendiga. Amén.